No me consideraría precisamente un conocedor del cine, pero si tengo la costumbre de ver películas recurrentemente por plataforma de streaming, estoy atento a la cartelera y me pongo al tanto de los próximos estrenos, leo reseñas y veo puntuaciones que les dan. Por lo que sí soy alguien que disfruta mucho del cine, y aunque ahora lo consumo con bastante frecuencia, a lo largo de mi vida lo he experimentado en más de alguna ocasión. Desde hace un tiempo, y luego de ver muchas producciones de ficción de diferentes fuentes, pero principalmente de las grandes producciones como Hollywood, he tenido el pensamiento de que hay algo en muchas de las películas que están careciendo, pero sin saber explicar el qué es exactamente esto que les falta. Vi un montón de filmes diferentes que utilizan muchos recursos, como puede ser estructura de guión, historia, efectos especiales, entre otros, y observaba cómo varias películas que siguen elementos similares tienen diferentes resultados en su recepción. Con la duda en mente y varias hipótesis, un día decidí mirar hacia atrás y viendo El viaje a la luna de Méliès, me llegó la realización de algo. Realmente es un tema que da para muchas perspectivas con bastante análisis, pero no creo estar capacitado para algo tan profundo, pues no sé tanto de cine como para irme por lo técnico, pero al menos puedo hablar como usuario y explicar qué es lo que creo que se ha ido perdiendo durante los años. Pero para llegar a eso, quiero explicar más o menos la vuelta que me di para llegar a ese resultado. Uno de los primeros aspectos en los que pensé fue en uno que todavía es un tema al momento de hacer este video y que he escuchado a más de alguno criticar. Los efectos especiales por computadora ya se han quedado en esta industria entre las grandes posibilidades que dan a los estudios para presentar elementos futuristas o fantásticos y probablemente la facilidad que da de replicar cosas por este medio, a diferencia de los efectos prácticos. El asunto es que tengo la sensación de que muchas producciones abusan bastante de estos, a tal punto de que los mismos guiones parecían ajustarse a lo que pueden hacer más que intentar contar algo interesante. Películas como El fallo de San Andrés tenían un tema que podría haber dado de qué hablar, pues hacía la pregunta de qué pasaría si ocurriera un terremoto en la falla mencionada en el título, y si bien la película puede entretener, es una exageración total a dicho tema, pasando por muchas escenas grandilocuentes en los que se usan estos efectos con un intento de hacer algo que sea emocionante o épico, algo que hubiera sido muy distinto de no tener la capacidad de elaborar estos efectos, ya que probablemente el tono y desarrollo de la misma hubiera cambiado bastante, pudiendo centrarse más en algo científicamente correcto o en contar las consecuencias de lo que sería un terremoto de gran magnitud. Los efectos especiales los he visto usarse tanto de esta manera en una gran lista de películas que no digo que no puedan funcionar y tal, pero se sienten vacías o sin sustancia, lo que las hace obras sin un fin o sentido, y eso ocurre precisamente cuando te dejas llevar por la posibilidad de hacer algo a gran escala, pero sin un mensaje que dar. Sin embargo, existen ejemplos de películas que sí han sabido utilizar estos efectos para contar algo o crear algo realmente artístico, como puede ser Avatar o, por qué no, Godzilla Minus One, por lo que a pesar de que muchas producciones suelen abusar de estos efectos, han habido casos en los que sí han sabido utilizarlos, haciendo que el uso de ellos dependa netamente de quien los use, pudiendo ser una gran herramienta para la creatividad. Luego, me fijé en otro aspecto que parecía repetirse con cierta frecuencia. Para darme a entender mejor, con estructuras me refiero a cómo está conformada una historia. Creo que la gran mayoría conoce esto con los clásicos introducción, desarrollo y conclusión, pero además de estos, y dentro del mismo desarrollo, existen formas de contar los acontecimientos que dependerá del tipo de historia y al género a que pertenece. Por dar un par de ejemplos, en una película de acción suele mostrarse al protagonista, contar algo sobre su vida tanto presente como pasada, dar a entender que es alguien altamente capaz en sus habilidades y usualmente bastante rudo, y ya con eso pasamos a lo que venimos, que es verle peleando y derrotando a todo el mundo. O las películas de terror, en la que ponen en contexto la situación del o los protagonistas, presentan poco a poco los fenómenos paranormales a los que se enfrentan y establecen el misterio. Los personajes se investigan y encuentran cómo hacerle frente. Ambas son ejemplos muy recurrentes de estructuras de cada género
y en las que se suelen basar para construir algo que quieran contar. Ocurre que si bien hay películas que buscan innovar o salirse de estas estructuras tan establecidas, no suelen ser muchas las que lo hacen, haciendo que más de alguna vez podamos saber desde temprano el cómo se desarrollará la película o qué caminos tomará. Esto es aún más notorio cuando entre los elementos que usa se encuentra algún cliché o factor que se repite dentro de un mismo género, haciendo que la sorpresa desaparezca y aburriendo a más de alguno a lo largo del desarrollo. Es algo que se da mucho y es una pena, pues he visto más de alguna buena idea que se ha desperdiciado por ajustarse a estas estructuras en vez de intentar hacer algo propio o innovar en algo. Pero como ya mencionaba, decir que esto ocurre siempre sería una exageración, y si es posible encontrarse con películas que cambian o creen sus propias estructuras, pero precisamente estas suelen ser obras menos visibles o publicitadas que las grandes producciones, donde es más escaso encontrarse con películas que hagan esto. Luego, me percaté de algo una vez conversando y mirando las películas que habían salido durante el año. Esta probablemente es una opinión más personal que la de los otros tópicos, y ya que mencionaba la originalidad en la parte de las estructuras, veía que la gran mayoría del catálogo eran adaptaciones de otras obras, preguntándome dónde estaban las historias originales. No estoy diciendo que sea malo hacer adaptaciones, y sé que el cine lleva haciéndolas incluso desde antes que yo naciera, pero siendo un arte que tiene la capacidad de mostrar cualquier cosa en pantalla, creo que sería muy interesante que los directores mostraran sus propias creaciones, más que interpretar algo que ya ha sido creado. Quiero decir, es propio del arte crear cosas nuevas, quizás inspiradas en otras, pero nuevas al final. Hacer una buena adaptación tiene sus méritos sin dudas, y no a todo les sale bien. Sin embargo, ver adaptación tras adaptación hace pensar que la creatividad ya no se despliega como antes. Y si bien el adaptar una obra se realizan cambios o nuevas interpretaciones a una misma historia, tienen esta limitante en la que no puedes salirte mucho más allá de lo establecido en la misma, porque si no, ya no estás adaptando una historia al cine, solo estás haciendo tu propia versión de un guión que otro escribió. Cambia su esencia, y es acá cuando ocurren los problemas con la gente que conoce el material de origen. Pero a pesar de que me gustaría ver más cosas nuevas, también hay que aceptar que la gente puede hacer lo que se le dé la gana, y como decía antes, si las adaptaciones siguen estando presentes, es porque funcionan y tienen ese algo que hacen que las sigamos mirando. Y es acá, luego de pensar en las otras posibilidades, fue que volví a mirar El viaje a la luna y lo que conozco de la filmografía de Méliès. Recuerdo cómo era presentado este director en la película La invención de Hugo y cómo representa la creatividad y pasión al momento de hacer sus películas. Y ahí fue cuando empezó a tener sentido para mí. Quizás no a todos les interese ver películas de hace más de 100 años atrás, pero si lo haces bajo un ojo crítico, podrás observar cómo contaron historias ficticias con lo que tenían en ese tiempo, el cómo se las ingeniaron para poder representar en pantalla lo que querían mostrar, y que si bien usaban efectos que al día de hoy podemos distinguir fácilmente, son disfrutables a pesar de sus obviedades. Ver El viaje a la luna me hizo pensar en la genialidad que fue, en cómo pudieron hacer algo así para ese tiempo, y esto es lo que creo que llamamos la magia del cine, este factor de ingenio, de poder recrear ficción con métodos más manuales. Estas películas tienen esa magia a pesar de no verse realistas, y creo que en gran parte es por lo artesanal que eran, y el valor que le damos a algo hecho a mano. El ver una escenografía pintada, pero con cierta profundidad, bastaba para situarte y entender qué es lo que estabas viendo, y por poco real que se vea, uno simplemente se lo cree y le sigue el juego a esta historia que tenemos al frente. Creo que esta parte más artesanal e ingeniosa es lo que se ha ido perdiendo con el tiempo. Estamos en un punto en donde muchas películas intentan ser los más reales posibles para impactar al espectador o hacerles creer que esto podría ser verdad. ¿Pero realmente hace falta? Centrarse en el realismo tiene su trabajo, no lo voy a negar, y sí es cierto que puede llegar a ser impresionante, pero como arte que es, no es el único camino que tiene. Este aspecto más artesanal era lo que le daba esa parte divertida, juguetona y de genialidad a las películas, y el hecho de utilizar cosas prácticas para un efecto
les entregaba un valor que les hacía más especiales, la que les daba esa magia por la que el cine se hizo un medio tan gigantesco. Sé que probablemente no sea la persona más indicada para hablar de un tema tan complejo, pero tenía esas ganas de sacar este tema y dar mi punto de vista. No se trata de decir que las cosas están mal en el cine, porque no lo están. El cine sigue siendo totalmente disfrutable y ya que cae la subjetividad, no necesariamente lo que planteo es algo determinante al momento de ver una película. Pero creo que ha perdido ese algo en muchas de las películas que veo ahora, principalmente películas con historia de ficción, con actores reales, que cada vez abundan más. Dime, ¿crees que el cine ha perdido algo? ¿Qué es eso que le hace falta? ¿O crees que está bien al día de hoy? Deja en los comentarios tu opinión y tus razones para seguir hablando del tema. Nos vemos en el próximo video.